Un ciego tocando violín en el metro, hasta que una niña se detuvo a escucharlo en una fría mañana de otoño, la estación de metro de Nueva York bullía de vida. El aire estaba impregnado de un olor a café recién hecho y pan tostado, mientras las luces fluorescentes titilaban suavemente. La multitud se movía con prisa, cada persona inmersa en sus propios pensamientos y preocupaciones, ajena a lo que sucedía a su alrededor. En medio de este mar de rostros apurados, había un hombre que sobresalía, no por su aspecto, sino por la música que emanaba de su violín. Samuel, un violinista ciego de unos 40 años, se sentaba en su lugar habitual, con las manos firmemente sujetando su violín. Su rostro, aunque marcado por la tristeza y la determinación, reflejaba una pasión inquebrantable por la música. Con los ojos cerrados, se dejaba llevar por las notas que brotaban de su instrumento, creando melodías que parecían contar historias de amor perdido, de anhelos y de sueños rotos. A pesar de su discapacidad, Samuel había encontrado en la música una forma de conectar con el mundo, de expresar lo que las palabras no podían. Mientras tocaba, su mente viajaba a lugares lejanos. Recordaba su infancia, cuando soñaba con ser un gran músico, tocando en majestuosos teatros frente a multitudes que aplaudían su talento. Pero la vida había sido dura con él. La pérdida de su visión a una edad temprana había cerrado muchas puertas, pero también lo había empujado a encontrar su voz en el violín. Cada acorde que tocaba era una forma de reivindicar su existencia, de afirmar que, a pesar de las adversidades, aún podía transmitir emociones a través de su música. La multitud pasaba, algunos se detenían brevemente a escuchar, pero la mayoría apenas levantaba la vista, inmersos en sus teléfonos o hablando entre ellos. Sin embargo, había una niña que se destacaba entre ellos. Mía, una pequeña de apenas 8 años, se detuvo al escuchar las melodías de Samuel. Su mirada, llena de curiosidad y asombro, se posó en el violinista. A diferencia de los adultos que la rodeaban, ella no tenía prisa. En su mundo, el tiempo se detuvo. Mía se acercó un poco más, sus ojos brillando con cada nota que resonaba en la estación. La música de Samuel la envolvía, como una manta cálida en un día frío. Había algo en la forma en que tocaba, una tristeza y una belleza que la tocaban profundamente. La niña cerró los ojos, dejándose llevar por la melodía, imaginando historias de hadas y aventuras en mundos lejanos. ¿Te gusta? Samuel preguntó, sintiendo la presencia de la niña cerca de él. Su voz era suave, casi un susurro. Sí, respondió Mía, con la voz llena de asombro. Es como si hablara. Samuel sonrió, aunque la niña no podía verlo. La música siempre habla, pero solo si sabemos escucharla. Mía asintió, sintiendo que esas palabras resonaban en su corazón. La conexión que sentía con el violinista era inexplicable, como si, a través de la música, compartieran un lenguaje secreto que solo ellos podían entender. Mientras él tocaba, ella se olvidó de las preocupaciones del mundo exterior, de la rutina diaria y de la prisa de los adultos. Solo existía el violín y la melodía que llenaba el aire. Sin embargo, la calma de ese momento se interrumpió abruptamente. La madre de Mía, apurada por la rutina diaria, se acercó y le tomó de la mano. Mía, vamos. No podemos quedarnos aquí todo el día, le dijo con un tono de urgencia. Pero mamá, escucha, es tan hermoso. Mía protestó, tratando de liberarse del agarre de su madre. Lo sé, cariño, pero tenemos que irnos. No podemos perder el tren, insistió su madre, mirando a Samuel con una mezcla de aprecio y prisa. Lo siento, señor, pero tenemos que irnos. Samuel, sintiendo la tensión en el aire, decidió tocar una melodía que evocaba nostalgia y esperanza, como un intento de hacer que el momento se prolongara un poco más. Sus dedos se movían con destreza sobre las cuerdas, creando un sonido que parecía elevarse por encima del bullicio de la estación. La madre de Mía, aunque apurada, no pudo evitar detenerse un momento, atrapada por la emotividad de la música. La mirada de Mía, sin embargo, se llenó de determinación. No quiero irme,
mamá. Quiero escuchar más, dijo la niña, con los ojos fijos en el violinista. Pero, Mía, la madre comenzó, dudando, pero la intensidad de la mirada de su hija la hizo reconsiderar. Era como si la niña pudiera sentir la conexión que Samuel había logrado establecer a través de su música. Solo un momento más, por favor, suplicó Mía, su voz temblando ligeramente. Samuel, sintiendo la tensión entre madre e hija, decidió intervenir. Está bien, señora. Si solo es un momento, puedo tocar una pieza más. A veces, un momento puede cambiarlo todo. La madre de Mía suspiró, finalmente cediendo. Está bien, pero solo por un momento. Samuel sonrió y comenzó a tocar de nuevo, esta vez una melodía más alegre y esperanzadora. A medida que las notas llenaban el aire, Mía se dejó llevar, sintiendo que cada acorde resonaba en su interior. Era como si la música hablara directamente a su alma, despertando algo dentro de ella, algo que no sabía que existía. ¿Cómo lo haces? Mía preguntó, fascinada. ¿Cómo puedes hacer que suene tan hermoso? Es un regalo que tengo, pero más que eso, es la emoción que pongo en cada nota. La música es una extensión de lo que sentimos, respondió Samuel, sus palabras llenas de sabiduría. La niña asintió, comprendiendo que había algo más profundo en la música que simplemente las notas. Era un lenguaje universal, un puente entre las almas. Mientras Samuel tocaba, el tiempo parecía detenerse. La multitud que pasaba por la estación comenzó a prestar atención, algunos deteniéndose para escuchar, otros mirando con curiosidad. La música de Samuel había creado un pequeño oasis en medio del caos de la vida cotidiana. Pero, como todos los buenos momentos, este también llegó a su fin. Samuel concluyó su pieza con un suave final, y la estación estalló en un breve aplauso. La madre de Mía, reconociendo la magia del momento, sonrió, aunque la prisa aún la apremiaba. Es hora de irnos, cariño, dijo, tomando la mano de Mía con suavidad. Gracias, señor. Su música es hermosa. Gracias a ustedes por escuchar, respondió Samuel con sinceridad, sintiendo que, en ese breve instante, había logrado tocar algo más que solo la música, había llegado a los corazones de aquellos que se detuvieron a escuchar. Mía miró a Samuel una última vez, sus ojos llenos de admiración y curiosidad. Volveré, prometió con firmeza. Quiero escuchar más música. Estaré aquí, Samuel contestó, sintiendo una extraña conexión con la pequeña. Siempre estaré aquí. A medida que se alejaban, el bullicio de la estación volvió a envolver a Samuel, pero esta vez, con un ligero destello de esperanza en su corazón. Había algo especial en la forma en que la niña lo había mirado, como si, a través de su inocencia, ella pudiera ver más allá de su ceguera. Mientras la multitud continuaba su camino, Samuel se preparó para tocar una nueva melodía, una que llevaría consigo el eco de la promesa de Mía. Y en su interior, sintió que, tal vez, su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Mía se despertó temprano al día siguiente, la emoción burbujeando en su interior como un globo a punto de estallar. Había pasado toda la noche pensando en el violinista ciego que había encontrado en la estación de metro. La melodía que él había tocado resonaba en su mente, cada nota evocando imágenes de paisajes lejanos y memorias que nunca había vivido. Con un salto de la cama, se vistió rápidamente, tratando de no hacer ruido para no despertar a su madre. Al salir de la habitación, su corazón latía con fuerza. Se dirigió a la cocina, donde su madre preparaba el desayuno. La mujer, con su cabello recogido en un moño deshecho y una bata de casa, la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿A dónde vas tan temprano, Mía? Preguntó su madre, con una ceja levantada. Mía, con los ojos brillantes, respondió casi sin aliento, voy al metro, mamá. Quiero escuchar al violinista de nuevo. Su madre suspiró, poniendo la cuchara en el plato que estaba preparando. Sabes que no es seguro que vaya sola. La ciudad puede ser peligrosa. Mía,
Sintiendo que tenía que convencerla, tomó la mano de su madre y la miró fijamente. Prometo que seré cuidadosa. Solo quiero escuchar su música una vez más. Por favor, mamá. La madre, viendo la determinación en los ojos de su hija, finalmente cedió, aunque con cierta reticencia. Está bien, pero vuelve antes de que anochezca. Y llévate tu teléfono, ¿de acuerdo? Mía asintió, entusiasmada, y salió de casa con una mezcla de nervios y alegría. El aire fresco de la mañana la envolvió, y mientras caminaba hacia la estación de metro, no podía evitar sonreír. La música del violinista había tocado algo en su interior, algo que no sabía que existía. Cuando llegó a la estación, el bullicio habitual la recibió. Gente corriendo, anuncios sonando y el eco de las ruedas del tren resonando en los túneles. Mía se dirigió a la esquina donde había visto a Samuel el día anterior. Al llegar, su corazón se llenó de anticipación al reconocer su figura sentada en el suelo, con el violín aferrado entre las manos. Samuel, sintiendo la presencia de la niña, levantó la vista y sonrió, aunque ella no podía verlo. «Hola, pequeña», dijo, su voz suave y cálida como el sol de la mañana. «¿Volviste por más música?» «Sí, Samuel», respondió Mía, dando un paso más cerca. «Quería escucharte de nuevo». El violinista asintió, sintiendo la energía de la niña. «Entonces, déjame compartirte una historia mientras toco. Esta canción es una de mis favoritas, la aprendí cuando era niño». Con eso, comenzó a tocar una melodía suave y nostálgica, llena de recuerdos de su infancia. Las notas danzaban en el aire, llenando el espacio con una calidez que atraía a los transeúntes. Mía se sentó en el suelo, cerrando los ojos para dejar que la música la envolviera por completo. «¿De qué trata la canción?», preguntó, curiosa, mientras la melodía continuaba fluyendo. «Es sobre un niño que soñaba con tocar en grandes salas de conciertos. Pero, a veces, la vida no sale como uno espera», Samuel explicó con un susurro, sus dedos moviéndose con gracia sobre las cuerdas. «A veces, uno tiene que encontrar su camino en medio de la oscuridad». Mía abrió los ojos, sorprendida por la profundidad de sus palabras. «¿Tú también soñabas con eso?», preguntó, sintiendo una conexión inesperada. «Sí, lo hice. Pero la vida me llevó por un camino diferente. A veces me pregunto si aún tengo la oportunidad de cumplir ese sueño». Mía se sintió conmovida y, sin pensarlo dos veces, respondió, «Yo te ayudaré. Te ayudaré a tocar en un gran concierto». Samuel se detuvo, sorprendido por la inocencia y la determinación de la niña. «¿De verdad crees que puedes ayudarme?», preguntó, sonriendo con un toque de incredulidad. «Sí, lo creo. Podemos hacer algo grande juntos». La mirada de Samuel se suavizó. La fe de la niña en él lo llenaba de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Eso sería maravilloso, Mía. Pero no será fácil. La música puede ser un camino complicado». «No importa, Samuel. Si trabajamos juntos, podemos lograrlo». La determinación en su voz resonó en el aire, y Samuel sintió que su corazón latía con mayor fuerza. «Está bien, pequeña soñadora. Entonces, ¿qué tal si empezamos por hacer que más personas escuchen tu voz?». Mía sonrió con entusiasmo. «Sí, vamos a hacerlo». La conexión entre ellos se fortalecía con cada palabra y cada nota. Mientras Samuel tocaba, Mía se imaginaba organizando un concierto, invitando a la gente a escuchar la música de un virtuoso. Con cada día que pasaba, su amistad se consolidaba, y la música se convertía en un puente entre sus mundos. Samuel compartía historias de su vida y de sus sueños, mientras Mía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Un día, mientras descansaban entre actuaciones, Samuel le contó sobre su familia. Cuando era niño, tenía un hermano que también tocaba el violín. Era muy talentoso. Soñábamos con tocar juntos en grandes escenarios. Pero un accidente cambió todo,
dijo, su voz temblando ligeramente. Mía sintió un nudo en el estómago. Lo siento, Samuel. ¿Qué pasó? Él se fue demasiado pronto. Desde entonces, la música se convirtió en mi refugio, pero a veces también en mi prisión. Mía lo miró, comprendiendo el dolor que había detrás de sus palabras. Pero ahora no estás solo. Tienes a tu música y a mí, dijo, con una sonrisa reconfortante. Juntos podemos hacer que su sueño siga vivo. Samuel sonrió, sintiendo una chispa de esperanza. La conexión con Mía le daba fuerzas que creía perdidas. Gracias, Mía. Nunca pensé que podría encontrar a alguien que creyera en mí de esta manera. Siempre creeré en ti, Samuel. Con el tiempo, los días se convirtieron en semanas, y cada actuación en el metro se llenaba de más y más personas que se detenían a escuchar. La música de Samuel resonaba cada vez más fuerte, y la pequeña Mía estaba a su lado, trabajando incansablemente para ayudarlo a alcanzar el sueño que una vez pareció inalcanzable. La vida en el metro continuaba su curso, pero para Samuel y Mía, cada día era una nueva oportunidad para soñar, para creer y para hacer que la música hablara. En la bulliciosa estación de metro de Nueva York, la vida seguía su curso frenético, pero en un rincón específico, un violonista ciego llamado Samuel había logrado crear un pequeño oasis de calma a través de su música. A medida que pasaban los días, Mía se había convertido en su asistente, ayudándole a recoger donaciones y a promover sus actuaciones. La relación entre ellos había florecido en un hermoso lazo de amistad que trascendía la simple conexión entre un músico y una niña. Sin embargo, no todo era perfecto, había sombras que se cernían sobre su pequeño mundo. Un día, mientras Samuel afinaba su violín, Mía observaba atentamente, sentada en el suelo al lado de él. Las notas flotaban en el aire y parecían danzar alrededor de los transeúntes, quienes, aunque apresurados, se detenían brevemente a escuchar. Fue en ese momento que un rostro familiar se presentó en la estación, Tomás, un músico que también tocaba en el mismo lugar. Con su guitarra en mano y una mirada desafiante, Tomás se acercó con paso firme. ¿Qué te hace pensar que puedes tocar aquí, Samuel? Preguntó Tomás, su tono lleno de desdén. Samuel, sin perder la compostura, continuó tocando. Mía, con la mirada fija en Tomás, sintió como su corazón se aceleraba. Ella había aprendido a confiar en Samuel y sabía que su música era pura y sincera. La música no tiene dueño, respondió Samuel, su voz calmada pero firme. Y la gente necesita escucharla. Tomás frunció el ceño y se cruzó de brazos, como si estuviera esperando que la multitud se dispersara. Pero en vez de eso, la música de Samuel atrajo a más oyentes. Sin embargo, el rival no se quedaría de brazos cruzados, una chispa de envidia brillaba en sus ojos. Vamos a ver cuánto tiempo más puedes tocar, dijo Tomás, girándose para marcharse, pero no antes de lanzar una advertencia. Voy a hacer que la gente se aleje de ti. Mía miró a Samuel, quien, aunque ciego, parecía sentir la tensión en el ambiente. ¿Qué va a hacer?, preguntó la niña, preocupada. No lo sé, Mía, pero no debemos dejar que nos afecte, respondió Samuel, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Los días siguientes, Tomás comenzó a sabotear las presentaciones de Samuel. Cada vez que el violonista empezaba a tocar, Tomás se colocaba cerca y comenzaba a tocar su guitarra en un volumen ensordecedor. La música discordante de Tomás se interponía en la melodía de Samuel, como si el aire estuviera lleno de ruido y caos intencional. Y mira cómo se alejan. Se burlaba Tomás mientras algunos transeúntes se tapaban los oídos y se marchaban, incapaces de soportar el ruido. Mía, al ver la frustración en el rostro de Samuel, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Con determinación, se acercó a Tomás. «Deja de hacer eso», exclamó, con una valentía que no sabía que poseía. Samuel solo quiere tocar su música. Tomás la miró con desprecio. ¿Y qué? La música es un negocio, niña. Si no puedes competir,
Entonces no te quejes. Mía sintió que una sombra se cernía sobre su corazón, pero no iba a rendirse. En lugar de eso, se volvió hacia Samuel. No te preocupes, Samuel. Vamos a hacer que la gente escuche lo que tienes que decir, declaró, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. La situación se tornó más intensa cuando, un día, después de una actuación particularmente desafiante, Mía y Samuel se sentaron en un banco del metro. Samuel, con su violín en las manos, parecía perdido en sus pensamientos. La multitud pasaba a su alrededor, y las luces del metro parpadeaban débilmente. ¿Samuel?, preguntó Mía, rompiendo el silencio. ¿Por qué te gusta tanto tocar? Samuel sonrió, aunque su mirada estaba fija en un punto distante. La música es mi forma de ver el mundo, Mía. Aunque no puedo ver con mis ojos, puedo sentirlo todo a través de las vibraciones del violín. Es como si cada nota me contara una historia, dijo, su voz llena de emoción. ¿Y qué historia cuentas?, inquirió la niña, intrigada. El rostro de Samuel se tornó serio por un momento, como si estuviera recordando algo profundo y doloroso. Hay momentos en mi vida que nunca olvidaré. Recuerdo a mi hermano, que también era músico. Él era mi inspiración. Cuando tocaba, podía sentir el amor que ponía en cada nota. Pero perdí a mi hermano en un accidente, y desde entonces, la música se ha convertido en mi refugio, confesó. Mía escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración. Nunca había imaginado que detrás de la pasión de Samuel había un dolor tan profundo. ¿Te gustaría contarme más sobre él?, preguntó Mía, deseando aliviar un poco la carga que su amigo llevaba. Claro, respondió Samuel, su voz suave. Se llamaba David. Era un violonista talentoso. Soñaba con tocar en grandes salas de conciertos, pero la vida tenía otros planes. Un día, mientras regresaba de una actuación, tuvo un accidente. Desde entonces, he sentido que mi música es también su música. Cada vez que toco, trato de honrar su memoria. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mía, pero ella las contuvo. Quería ser fuerte para Samuel, quería que supiera que no estaba solo en su dolor. Siempre lo recordaré, susurró la niña. Y prometo que te ayudaré a cumplir tu sueño de tocar en un gran escenario. Samuel sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. Gracias, Mía. Tu apoyo significa más de lo que puedes imaginar. La conversación se detuvo momentáneamente mientras ambos se sumergieron en sus pensamientos. En ese instante, comprendieron que sus sueños y su dolor estaban entrelazados, formando una conexión que los unía de maneras que ni ellos mismos podían entender completamente. A pesar de la envidia de Tomás y los desafíos que enfrentaban, la amistad de Samuel y Mía se fortalecía en cada nota que tocaban juntos. La música se convirtió en el hilo que los unía, y en sus corazones, una melodía de esperanza comenzaba a sonar con más fuerza que nunca, lista para desafiar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. El bullicio de la estación de metro se intensificaba con cada segundo que pasaba. Samuel, con su violín en manos, cerró los ojos, dejando que la música fluyera a través de él. Cada nota era un susurro de su alma, un eco de recuerdos que lo llevaban a tiempos más felices. La melodía que estaba interpretando evocaba la risa de su hermano, David, quien había sido su mayor apoyo en la música y en la vida. La conexión que sentía con la música era profunda, pero también estaba impregnada de melancolía. Sin embargo, esa mañana, algo era diferente, había una chispa de esperanza que iluminaba su corazón. Mía, la niña de 8 años que había captado su atención en los días anteriores, se había convertido en una presencia constante en su vida. Mientras él tocaba, podía sentir su energía, su curiosidad e incluso su deseo de aprender. En su mente, la imagen de David sonaba con fuerza, y Samuel sintió que debía hacer algo más que solo tocar por sí mismo. Debería compartir su amor por la música, quizás incluso enseñarle a Mía a tocar. Samuel,
Quiero aprender a tocar como tú, exclamó Mía un día, con los ojos brillantes de emoción. Samuel sonrió. Era la primera vez que alguien le expresaba un deseo tan sincero de aprender. Está bien, pequeña. Pero primero, debes prometerme que practicarás todos los días. Lo prometo, respondió ella entusiasmada, saltando de alegría. Esa promesa se convirtió en un pacto entre ellos. Samuel le prestó un viejo violín que había pertenecido a su hermano, un instrumento que había estado guardado en su estuche, esperando ser tocado nuevamente. Este fue de David. Siempre decía que la música debía compartirse. Ahora es tu turno de darle vida, le dijo, mientras le entregaba el instrumento con manos temblorosas. Mía sintió el peso del violín, no solo en términos físicos, sino también emocionalmente. Era un legado, una conexión con la historia de Samuel que ahora también era parte de la suya. ¿Qué debo hacer primero?, preguntó, mirando a Samuel con admiración. Primero, necesitas sentir la música dentro de ti. Cierra los ojos y escucha el silencio. La música nace del silencio, le indicó Samuel, mientras ella se sentaba en el banco junto a él. Ella cerró los ojos y, por un instante, el bullicio del metro desapareció. Solo existía el viento que pasaba por las vías y el suave latido de su corazón. Mientras tanto, la sombra de Tomás, el músico rival, se cernía sobre ellos. Había estado observando desde la distancia, su rostro contorsionado por la envidia. No podía soportar ver cómo la atención de la gente se desviaba hacia Samuel y su joven aprendiz. Ese viejo ciego no tiene nada que ofrecer, y esa niña, que puede saber de música, murmuró para sí mismo, sintiendo que su frustración crecía. Tomás se acercó a un grupo de personas que pasaban y comenzó a murmurar rumores dañinos. ¿Han escuchado? Ese violinista está estafando a la gente. No puede ver, ¿cómo puede tocar bien? Solo está aprovechándose de la buena voluntad de ustedes, decía con una sonrisa burlona, mientras la gente comenzaba a mirarse entre sí, dudando de Samuel. ¿Por qué haría algo así?, preguntó una mujer mayor que había estado escuchando a Samuel. Su música es hermosa, toca desde el corazón. Pero, ¿qué pasa si solo está actuando? ¿Qué tal si es solo un fraude?, insistió Tomás, viendo cómo sus palabras comenzaban a calar hondo en las mentes de quienes lo escuchaban. Samuel, ajeno a los murmullos en su contra, estaba sumido en su práctica con Mía. Ella intentaba colocar sus dedos correctamente en las cuerdas, su rostro reflejando una mezcla de concentración y frustración. No te preocupes, Mía. La música no se trata solo de las notas, se trata de lo que sientes, le dijo él, guiándola en su aprendizaje. Su entusiasmo era contagioso, y Mía se sentía más motivada que nunca. Sin embargo, la sombra de Tomás se alargaba. Los rumores comenzaron a esparcirse como un fuego incontrolable en la estación de metro. La gente que antes sonreía y se detenía a escuchar a Samuel ahora pasaba de largo, mirando con desconfianza. La música que antes llenaba el aire con esperanza se empezó a ver ensombrecida por la desconfianza. Una tarde, tras una larga jornada de ensayos, Samuel se sentó en el banco, sintiéndose abrumado. Las notas de su violín sonaban melancólicas, como si la música misma lamentara la situación. Mía, ¿escuchas eso?, preguntó, su voz cargada de tristeza. La música ya no suena igual. La gente ya no viene a escucharme. No deberías dejar que te afecte, Samuel. Tu música es hermosa. Solo tenemos que mostrarles que no estás estafando a nadie, respondió ella, con una firmeza que sorprendió a Samuel. Yo creo en ti. Es fácil creer en mí cuando eres tan joven e inocente. Pero la vida no siempre es tan simple, Mía. Hay personas que no ven más allá de lo superficial, le contestó Samuel, sintiendo la pesada carga de la realidad. Entonces, hagamos algo. Vamos a hacer que la gente escuche tu música. No podemos dejar que Tomás gane, propuso Mía, con una determinación que iluminaba su rostro. Si hacemos algo especial, quizás puedan ver lo que realmente eres. Samuel la miró,
sintiendo que la chispa de su esperanza se avivaba. ¿Y cómo piensas que podemos hacer eso? Podemos organizar un concierto, un evento en el parque. Invitar a la gente a escuchar tu música y también tocaré algo, sugirió, sus ojos brillando con entusiasmo. Podemos demostrarles que lo que dicen no es verdad. Samuel se sintió conmovido por la valentía de Mia. Es una gran idea, pero eso implicará mucho trabajo. No será fácil. Lo sé, pero no importa. Ya hemos trabajado juntos en esto. Vamos a mostrarles lo que es la verdadera música, afirmó ella, firme en su convicción. Esa noche, mientras Samuel practicaba con más fervor que nunca, sintió que las notas fluían más libres, como si la música respondiera a la determinación de Mia. En su mente, la imagen de su hermano David lo alentaba, recordándole que la música era un regalo que merecía ser compartido. Sin embargo, la sombra de Tomás continuaba acechando. Cada vez que se acercaba a la estación, comenzaba a murmurar más rumores, tratando de socavar la confianza de la gente. No se dejen engañar por su compasión. Esa niña solo está siendo manipulada, decía con un tono despectivo. Los murmullos comenzaron a convertirse en murmullos, y la comunidad, que antes había apoyado a Samuel, empezaba a tambalearse. Samuel podía sentir el peso de la duda en el aire, y eso lo devastaba. No solo estaba luchando por su sueño, sino también por la fe que Mia había depositado en él. ¿Cómo podemos enfrentarlo, Samuel?, preguntó Mia un día, cuando notó que su amigo se veía cada vez más desanimado. No podemos dejar que nos derrote. Debemos ser más fuertes que sus palabras, respondió Samuel, sintiendo que su voz comenzaba a temblar. Y quizás la música sea la respuesta. Debemos tocar con todo nuestro corazón. Mia asintió, decidida a luchar junto a él. Vamos a demostrarles que la música puede unirnos, que puede romper barreras. No dejaremos que el miedo o la duda nos detenga. Con el firme propósito de organizar el evento, ambos comenzaron a trabajar en los detalles, creando carteles y hablando con personas en la estación para que se unieran a su causa. La esperanza comenzaba a florecer nuevamente entre ellos, aunque la sombra de Tomás seguía acechando, amenazando con desbaratar sus planes. La determinación de Mia y Samuel, sin embargo, era más fuerte que la incertidumbre que les rodeaba. El sol comenzaba a descender por el horizonte, tiñendo el cielo de un cálido color naranja, mientras Mia corría hacia el parque, su corazón latiendo con emoción. Había pasado semanas organizando el evento en el parque para Samuel, y ahora, finalmente, todo estaba listo. A su alrededor, el murmullo de la multitud comenzaba a crecer, mientras los vecinos y amigos se reunían para escuchar la música que tanto amaban. Mia se detuvo un momento, respirando profundamente, sintiendo la brisa fresca que acariciaba su rostro. Mia. La llamó una voz familiar. Era Samuel, quien había llegado justo a tiempo. Aunque no podía ver, su presencia era inconfundible, y la niña se acercó a él con una sonrisa radiante. Samuel, todo está perfecto, dijo, con los ojos brillantes de entusiasmo. La gente ya está llegando. Samuel sonrió, su corazón lleno de gratitud. En esos momentos, el peso del mundo parecía un poco más ligero. Gracias, Mia, respondió, su voz grave y suave. No sé qué haría sin ti. Mia se sonrojó, sintiendo que las palabras de Samuel eran un bálsamo para su alma. Ella había trabajado arduamente para que este evento fuera un éxito, no solo por él, sino también por ella misma. Quería demostrarle al mundo que su música tenía valor. Voy a tocar una pieza que he estado practicando, anunció Mia, mirando a su alrededor. Quiero que todos sepan que también tengo un sueño. Samuel la miró con admiración, sintiendo como su corazón se llenaba de orgullo. Tu música es tan hermosa como la mía, Mia. Estoy seguro de que todos lo sentirán, le dijo, con sinceridad. Con la llegada de la hora del evento, el parque se llenó de risas y charlas. Familias se acomodaban en mantas, amigos se reunían en grupos,
y la atmósfera se impregnaba de una energía contagiosa. Mía se colocó en el centro del escenario improvisado, su pequeño violín ajustado bajo el mentón, mientras Samuel se preparaba a su lado. ¿Estás lista?, preguntó él, sintiendo la tensión en el aire. Listísima, respondió Mía, asintiendo con determinación. Esta es nuestra oportunidad. Samuel comenzó a tocar su violín, las notas flotando en el aire como mariposas. La música se entrelazaba con las risas y los murmullos del público, creando una atmósfera mágica. Mía, sintiendo la energía de la multitud, se unió a él, tocando con todo su corazón. La melodía que compartieron era una mezcla de esperanza y nostalgia, una celebración de sus sueños y de la conexión única que habían formado. La gente comenzó a girar sus cabezas, atraídos por la belleza de la música. Los rostros se iluminaban y las sonrisas se extendían mientras la música llenaba el parque. ¡Bravo!, gritó un niño desde el fondo, y pronto, los aplausos comenzaron a resonar. Mía se sintió como si flotara entre las notas, su corazón latiendo al ritmo de la música. Sin embargo, en medio de la alegría, una sombra oscura se cernía sobre el evento. Tomás, el rival de Samuel, había estado observando desde la distancia, con una mueca en el rostro. No podía soportar ver a Samuel y Mía triunfar, y su envidia lo impulsó a actuar. «Miren, miren», gritó Tomás, atravesando la multitud con una actitud provocadora. ¿Realmente creen que este ciego puede tocar? Es una farsa. El murmullo de la gente se detuvo, y los rostros de alegría se tornaron en confusión. Samuel, sintiendo la tensión en el ambiente, se detuvo al instante. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz firme, aún sin poder ver a su adversario. Eres un fraude, replicó Tomás, acercándose al escenario. Solo estás engañando a la gente para que te dé dinero. Mía se sintió herida por las palabras de Tomás, y su corazón se llenó de ira. No podía permitir que arruinara lo que habían construido juntos. Con determinación, se acercó al borde del escenario y levantó su voz para ser escuchada. «Eso no es verdad», gritó, su voz resonando con fuerza. «La música de Samuel es un regalo para todos nosotros. No es un fraude». La multitud comenzó a murmurar, algunos apoyando a Samuel, mientras otros dudaban. Tomás sonrió, disfrutando de la confusión que había sembrado. ¿Y qué, niña? ¿Tú también crees que puedes tocar?, se burló, intentando desestabilizarla. Sí, respondió Mía, con el pecho inflado de coraje. He estado practicando. Voy a tocar para todos ustedes. Sin esperar respuesta, se volvió hacia Samuel, quien la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Voy a mostrarles lo que podemos hacer, dijo, decidida. Samuel le sonrió, sintiendo que su amiga era más valiente de lo que él había imaginado. La música era su refugio, su forma de expresarse, y ahora, más que nunca, necesitaba que su voz se alzara. Tú puedes hacerlo, Mía, le dijo, lleno de confianza. Toca con todo tu corazón. Mía subió al escenario, su violín brillando bajo el sol poniente. Con un profundo suspiro, cerró los ojos y dejó que la música fluyera de su ser. Las notas comenzaron a bailar en el aire, llenando el parque con una melodía que resonaba con esperanza y determinación. El murmullo de la multitud se desvaneció, y todos se quedaron en silencio, cautivados por la pureza de su interpretación. Cada nota que tocaba era un grito de libertad, un testimonio de su lucha y de la conexión que había forjado con Samuel. Tomás, viendo que la atención se desviaba hacia Mía, se sintió impotente. La música de la niña era un bálsamo para las almas, y aunque intentó interrumpir, su voz no podía competir con el talento que se estaba desplegando en el escenario. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y la multitud estalló en aplausos al finalizar la pieza. Mía, con una sonrisa radiante, se volvió hacia Samuel, quien la miraba con asombro y amor. Eso fue increíble,
Mía, dijo él, su voz temblando de emoción. Has tocado los corazones de todos. Gracias, Samuel. Respondió ella, aún respirando con dificultad. Lo hicimos juntos. La multitud comenzó a unirse en un clamor de apoyo, gritando el nombre de Samuel. La energía positiva era palpable, pero Tomás, lleno de rabia, no podía soportar ser ignorado. Esto no se queda así. Gritó, antes de dar la vuelta y marcharse, dejando atrás la escena que había intentado arruinar. Mía y Samuel, rodeados por el calor del apoyo de la comunidad, se dieron cuenta de que su lucha apenas comenzaba. La música, su lenguaje universal, había unido a todos en ese instante. A pesar de las adversidades, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el parque con un resplandor dorado, Samuel tomó el violín de nuevo, listo para tocar. La música, esa hermosa conexión entre ellos, seguía vibrando en el aire, recordándoles que los sueños podían hacerse realidad si se luchaba por ellos. La multitud, despertada por las palabras valientes de Mía, comienza a unirse en un clamor de apoyo hacia Samuel. Las voces se entrelazan, creando una atmósfera electrizante que envuelve la plaza. No estás solo, Samuel, grita un hombre con una gorra de béisbol, mientras otros asienten y levantan sus carteles improvisados que llevan escritos mensajes de aliento. La energía del público es palpable, como si la música de Samuel hubiera despertado algo profundo en cada uno de ellos. La gente que antes había dudado ahora se siente inspirada, y cada nota de su violín resuena en sus corazones. Tomás, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, intenta escabullirse entre la multitud, pero la marea de personas lo rodea. «Sal de aquí, Tomás. No tienes lugar entre nosotros», le grita una mujer mayor, mientras otros se suman a la petición. La presión aumenta, y la mirada de desdén hacia él es evidente. La policía, que había estado observando desde la distancia, se acerca a la escena. Un oficial, con una voz firme, le dice, «Señor, por favor, acompáñenos. Necesitamos hablar sobre su comportamiento». La música de Samuel, que había permanecido en silencio, comienza a resonar de nuevo. Al escuchar el clamor de la gente, siente un impulso profundo dentro de sí. Se levanta, con la determinación en su rostro, y coloca el violín bajo su barbilla. Con una respiración profunda, comienza a tocar una pieza que había compuesto en sus días más oscuros, una melodía que habla de la lucha, del amor y de la esperanza. Cada nota que sale de su violín parece traer consigo un torrente de emociones que envolvía a todos, convirtiendo la plaza en un santuario de música y sentimientos. Eso es, Samuel. Sigue. Deja que el mundo escuche tu voz, anima Mía desde el borde del escenario, sus ojos brillando con orgullo. La multitud, sintiendo la intensidad de la música, se une en una danza colectiva, moviéndose al ritmo de las melodías. Algunas personas comienzan a aplaudir, mientras que otras se dejan llevar por el momento, moviendo las manos al compás de la música. La atmósfera se transforma en un espacio mágico donde la tristeza y la alegría se entrelazan, donde cada persona presente se siente conectada a Samuel y a su historia. A medida que la música avanza, Samuel cierra los ojos, dejando que los recuerdos fluyan. Piensa en su hermano, en las enseñanzas que le dejó, en el amor que siempre le brindó. Cada nota se convierte en un homenaje, una forma de mantener viva su memoria. El violín parece hablar por él, y en ese instante, Samuel siente que está tocando no solo para sí mismo, sino para todos los que han estado a su lado en su viaje. «Eres increíble, Samuel», grita una voz en el fondo. «La música te pertenece». Las palabras de aliento continúan fluyendo, y Samuel se siente más fuerte que nunca. La conexión que ha creado con Mía, la amistad que ha cultivado con la comunidad, todo se manifiesta en esa melodía. La música se convierte en un puente entre su pasado y su futuro, y por primera vez en mucho tiempo, Samuel siente que la esperanza brilla intensamente. Mientras la pieza llega a su clímax, las emociones se intensifican.
Las lágrimas comienzan a rodar por las mejillas de algunos oyentes, mientras otros ríen y aplauden con fervor. La música de Samuel se ha convertido en un canto de victoria, una celebración de la vida y de la superación. Con cada arco que pasa sobre las cuerdas, une más y más a las personas presentes, creando una comunidad vibrante y solidaria. Finalmente, al terminar la pieza, un silencio reverente se apodera del lugar. Samuel abre los ojos y mira a su alrededor, la multitud está conmovida, algunos con las manos sobre el corazón, otros con lágrimas en los ojos. ¡Bravo! ¡Bravo!, gritan, y el aplauso se convierte en un rugido ensordecedor que llena el aire. Samuel, abrumado por la reacción, siente que su corazón late con fuerza. En ese momento, se da cuenta de que no está solo, de que su música ha tocado a muchos, y que su sueño de tocar en una gran sala de conciertos no es solo un anhelo distante, sino una posibilidad real. Mía, con la sonrisa más amplia que jamás había tenido, corre hacia él y le abraza con fuerza. «Lo hiciste, Samuel. Lo hiciste», exclama, su voz llena de alegría. «La gente te ama, y yo también. Tú eres un verdadero artista». Samuel, conmovido, acaricia su cabeza. «No podría haberlo hecho sin ti, Mía. Tu valentía y tu fe en mí han sido el faro que me ha guiado». La policía, observando el cambio en la atmósfera, se acerca a Samuel. «Señor, no hay necesidad de que se preocupe más. Hemos resuelto la situación con el individuo que estaba causando problemas. Su música ha cambiado la percepción de muchos sobre usted». Uno de los oficiales, con una sonrisa genuina, continúa: «Nos gustaría que sepa que su talento es apreciado. Tal vez deberíamos considerar organizar un evento más grande para que todos puedan disfrutar de su música». Samuel, aún en estado de shock, responde: «¿De verdad? ¿Creen que la gente querría escucharme en un lugar más grande?». El oficial asiente. «Claro que sí. Su música ha tocado a muchos hoy. La comunidad está lista para apoyarlo». Las palabras del oficial son como un bálsamo para su alma, y en su interior comienza a crecer una chispa de esperanza. Con el apoyo de la comunidad, la vida de Samuel toma un giro inesperado. Aquella tarde se convierte en un punto de inflexión, donde su música no solo es un refugio, sino también un llamado a la acción. Las voces de aquellos que creyeron en él se convierten en un eco constante en su mente, recordándole que su sueño está al alcance de su mano, que la lucha ha valido la pena y que, con Mía a su lado, puede enfrentar cualquier desafío que venga. Con lágrimas de felicidad en los ojos, Samuel mira a Mía y le dice: «Esto es solo el comienzo, pequeña. Juntos, podemos crear una sinfonía que resuene en los corazones de todos». Y así, entre risas y promesas, la historia de Samuel y Mía se convierte en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la música tiene el poder de transformar vidas y que, a veces, los sueños más grandes pueden hacerse realidad cuando uno menos lo espera.